Bienvenidos a un nuevo resumen de historias reales detrás de películas, donde converge la ficción y la realidad. Hoy nos adentraremos en un thriller noir por los bajos fondos de Los Ángeles de los años 40, dirigido por el maestro del suspense Brian De Palma. La Dalia Negra. La película arranca con un combate de boxeo entre Bucky Bleacher y Lee Blanchard, dos detectives de la policía de Los Ángeles que también son pugilistas en su tiempo libre. Esta pelea no es solo un espectáculo para el público, sino una táctica para asegurar fondos adicionales para su departamento. Después del combate, Bucky y Lee se hacen amigos y socios. La historia da un giro cuando el brutal asesinato de Elizabeth Short, una aspirante actriz, sacude a Los Ángeles. Elizabeth es encontrada horriblemente mutilada, cortada por la mitad y con una sonrisa macabra tallada en su rostro. La prensa la apoda la Dalia Negra debido a su cabello oscuro y su afición por vestir de negro. Este caso siniestro se convierte en una obsesión para Lee, que está decidido a encontrar al asesino. Lee vive con su novia Kay y su obsesión con el caso comienza a afectar la relación y su trabajo con Bucky. Mientras investigan, descubren que Elizabeth tenía conexiones con personas influyentes y peligrosas del mundo del entretenimiento y la alta sociedad. La investigación lleva a Bucky y Lee a conocer a Madeleine Lenskart, una mujer rica y enigmática que guarda un parecido inquietante con Elizabeth Short. Madeleine es hija de una familia poderosa y su relación con Elizabeth resulta ser más profunda y oscura de lo que los detectives imaginaban. Madeleine y Bucky desarrollan una relación intensa y complicada, mientras él se sumerge más en el misterio que rodea el asesinato de Elizabeth. Es mi madre Ramona Caphart Linscott, mi padre Emmett Linscott y mi hermana Martha McConville Linscott. La trama se enreda aún más cuando Bucky descubre que Elizabeth había participado en películas pornográficas y que su vida estaba llena de secretos oscuros. A medida que se revelan más detalles, Bucky se da cuenta de que la obsesión de Lee con el caso está ligada a un trauma personal. La desaparición de una mujer que amaba. Esto añade una capa de tragedia a su ya complicada vida. La tensión entre los protagonistas alcanza su punto máximo cuando las investigaciones revelan una red de corrupción y perversión que involucra a personas muy influyentes. ¡Blanchard, cuidado! En una serie de revelaciones impactantes, se descubre que la familia Linscott, particularmente Ramona, la madre de Madeleine, está profundamente implicada en el asesinato. Ramona, impulsada por celos y locura, es la autora del brutal asesinato de Elizabeth. En un clímax lleno de tensión, Bucky confronta a Ramona y a Madeleine, revelando toda la verdad y desatando una serie de eventos trágicos. Mataron a Elizabeth Short. Y los dos lo encubrieron. Mi película. Mi obra maestra. Señor. La broma más cruel. Un desenlace donde la vida de todos los involucrados ha cambiado para siempre y el caso de la Dalia Negra, aunque resuelto en la ficción, sigue siendo un recordatorio de los misterios insondables de la vida real. La película está inspirada en la novela homónima de James Autor, publicada en 1987 que a su vez se basa en el infame asesinato de Elizabeth Short. Elizabeth nace como la tercera de 5 hijas en la familia de Phoebe y Cleo Short, el 29 de julio de 1924 en Hyde Park. Su infancia no fue fácil. Cuando Elizabeth tenía 6 años, su padre desapareció misteriosamente. Poco después, se descubrió que Cleo había fingido su propia muerte para empezar una nueva vida en California. Esta traición devastó a la familia, dejándolos en una difícil situación económica. Elizabeth, conocida por su belleza, creció con su madre en Medford, Massachusetts. Desde joven, soñaba con el glamour y las luces de Hollywood.
Sin embargo, la vida en Medford no ofrecía muchas oportunidades para una joven con aspiraciones tan altas. A los 19 años, Elizabeth decidió mudarse a California para reunirse con su padre, con la esperanza de acercarse a su sueño de ser una estrella de cine. La relación con su padre fue tensa y breve, pronto se independizó y comenzó a trabajar en varios empleos, tratando de abrirse camino en Hollywood. Durante este tiempo, vivió una vida errante, mudándose frecuentemente y estableciendo relaciones románticas que muchas veces terminaban en decepción. A pesar de sus dificultades, mantuvo la esperanza de que algún día lograría su gran oportunidad. El 9 de enero de 1947, Elizabeth desapareció. 6 días después, el 15 de enero de 1947, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en Lamar Park, Los Ángeles. La escena era horrorosa. Su cuerpo estaba cortado por la mitad a la altura de la cintura, y su rostro había sido mutilado con una sonrisa macabra tallada de oreja a oreja. Además, había sido lavada y drenada de sangre, lo que sugirió que había sido asesinada en otro lugar y luego abandonada en ese lote. La brutalidad del asesinato conmocionó al público y capturó la atención de los medios de comunicación de inmediato. La prensa sensacionalista explotó la historia, apodando a Elizabeth la Dalia Negra y especulando salvajemente sobre su vida y muerte. Las autoridades lanzaron una de las investigaciones más extensas en la historia de Los Ángeles, entrevistando a más de 150 sospechosos y siguiendo innumerables pistas. A pesar de los esfuerzos, el caso se encontró con múltiples obstáculos como la corrupción de las autoridades y la falta de tecnología forense avanzada que dificultó la identificación del asesino. Uno de los sospechosos más notables fue el Dr. George Horo, un médico con una vida personal muy oscura. Su hijo, Steve Horo, un exdetective de homicidios, llegó a creer que su padre era el asesino de la Dalia Negra y escribió varios libros detallando sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de estas y otras teorías, el caso nunca se resolvió oficialmente. El legado de Elizabeth Short y su trágica muerte ha perdurado a través de los años, convirtiéndola en una figura icónica del misterio sin resolver. Su historia ha inspirado numerosas obras de ficción, incluyendo películas, libros y series de televisión, que exploran tanto la fascinación pública con su vida y muerte como los oscuros secretos de Hollywood. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la Dalia Negra. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video aquí en Inspírate con Cine y Arte.